Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y vamos a continuar con nuestro estudio de los jueves, con este taller de encuentros con Jesús. Y vamos ya en la sesión número 50 y el tema de hoy es Jesús y su encuentro con un oficial del rey. ¿Ya? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor, te pedimos que seas tú aquí en medio de nosotros, Señor, enseñándonos, Señor, algo que podamos aplicar en nuestras vidas. Queremos conocerte cada vez más. Queremos responder a tu amor, Señor, entregando nuestras vidas y viviendo de la manera en la que a ti te agrade. Te damos gracias por lo que haces en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, decíamos que el tema de hoy es el encuentro de Jesús y un oficial del rey. Y la base bíblica la vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 46 al 54. Y dice así, versículo 46. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Versículo 49. Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron, ayer a la 1 de la tarde. La fiebre de pronto se le fue. Versículo 53. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Muy bien. Ahora le puedes apagar a la tele con el control de ella, por favor. Muy bien. Vamos a empezar a desmenuzar un poquito aquí lo que está pasando en este pasaje, ¿verdad? Aquí nos habla de que Jesús tiene un encuentro con un funcionario del rey, o sea, con un funcionario de gobierno. ¿Sí? Este oficial del rey era quizás un funcionario al servicio del rey Herodes. ¿Sí? Y caminó una distancia de más o menos, se calcula, unos 32 kilómetros. Desde donde él estaba, de Capernaum hasta Caná de Galilea, que era donde estaba Jesús. Caminó toda esa distancia, llegó con Jesús y se refirió a él como Señor. Siendo él un alto funcionario del gobierno, se puso bajo su mando, aunque él, como gobernante, tenía autoridad legal sobre Jesús. Pero llama la atención que un no judío lo haya reconocido y haya reconocido su autoridad, y le llamó Señor. Que ahorita está muy interesante esta parte porque son cosas que en el día a día lo podemos ver, incluso tal vez algunos de nosotros lo hemos experimentado. En el versículo 48, Jesús da la razón básica por la cual algunas personas no creen. ¿Por qué? Porque a veces quieren ver señales y experimentar maravillas, quieren ver milagros.
Hay personas que necesitan, o sea, que tienen esa clase de fe que es muy poca, porque necesitan ver un milagro, si no, no van a creer. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver qué sucede en esos casos, ¿verdad? Ahora, también cuando pensamos en Dios como que me va a resolver mi vida de manera milagrosa siempre, esa es un área, siempre comento yo así, es un área muy gris. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente que Satanás también es capaz de realizar señales y milagros para engañar. De hecho está profetizado. Vamos a leer, les voy a leer 2 versículos del libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. ¿Sí? Está hablando de una profecía de que va a llegar en los últimos tiempos. ¿Sí? Antes de la segunda venida de Jesús, va a haber un engaño muy fuerte. ¿Sí? No, estamos de vacaciones. No, no, se va a poner realmente el engaño. Dice la Biblia que el engaño será tan fuerte que corren riesgo aún los escogidos. ¿Sí? O sea, no, va a estar demasiado fuerte. Y de lo que estamos hablando aquí es de que Satanás que le ha otorgado cierto poder. La Biblia le llama a Satanás el Dios de este siglo, Dios con minúsculas. Este, entonces, esta profecía habla de un hombre malvado que se va a manifestar haciendo milagros de parte de Satanás. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no siempre que veamos sanidades milagrosas o resolución de problemas o mucho éxito en la vida de alguien, en el negocio de alguien, no siempre es la mano de Dios, no siempre viene de Dios. ¿Sí? El mundo te va a querer vender eso, de que para que, si tú tienes una vida exitosa según el criterio del mundo, el ignorante de las escrituras puede decir, no, pues Dios lo bendice, pero no siempre es Dios. A veces Satanás así es como te tiene amarrado, porque te tiene tan ocupado en tu vida exitosa del mundo, pero exitosa a los ojos del mundo, que no volteas a ver a Dios porque sientes que no lo necesitas, pero es un error. Sin embargo, Dios sí te puede bendecir de esa manera también, buscando que tú lo voltees a ver, para que reconozcas de dónde viene todo. Porque a veces somos tan, no sé cómo decirlo, pero bueno, sí, tan necios que podemos creer que nos va muy bien por nuestros talentos, por nuestras capacidades, por nuestra preparación, por nuestra suerte, y lo voy a recomillar, ¿verdad? Pero es Dios. ¿Sí? O sea, nada más que no siempre es así. En el pasaje del pueblo, cuando el pueblo de Israel está en Egipto y que Moisés va para liberarlos, Moisés y Aarón son empoderados, ¿sí? Y realizan milagros, señales milagrosas, pero los magos, eh, los del otro bando, también replicaban los mismos milagros. Y obviamente no era Dios. Dios jamás, sí, o sea, Dios jamás se va a hacer guerra contra sí mismo, ¿verdad? Entonces, cuando no estamos familiarizados con las escrituras, esto nos puede sonar como, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que Satanás hace milagros? Por supuesto. De hecho, es mucho más sencillo. Si tú miras el pasaje de la tentación de Jesús en el desierto, Satanás era lo que estaba haciendo. Estaba ofreciendo, sí, milagros. Obviamente, pues, no tuvo éxito con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de fe en donde tú quieres siempre ver un milagro. No está mal desear que Dios obre milagrosamente en tu vida. Lo que está mal es ponerlo como una condición. Si no veo mi milagro, no voy a creer. Y hay personas que sí están. Es que tenía mi papá, mi mamá enferma y oré y no se salvó y murió, y entonces estoy como enojado con Dios.
resentido con Dios. Obviamente esa actitud es algo que no está bien, ¿verdad? A los ojos de Dios. Porque si cualquier persona, cualquier ser humano, sin importar cuál fue su experiencia en esta vida, cree que puede tomar una actitud negativa frente a Dios, pues es una prueba de que el concepto de Dios que tiene es equivocado. Tú no puedes considerar que hay un creador del cielo y de la tierra al cual tú te puedes poner al tú por tú. O lo puedes, sí, que te va a fallar, o que tú sabes más, o que tú tienes un mejor plan o una mejor manera de hacerlo. Y así somos. A veces Dios nos da una cierta dirección, nos pone ejemplos, nos pone tareas, nos Sí, pone... porque muchas veces piensan que las oraciones en cuanto a sanidad y eso, que siempre van a ser contestadas de la manera en que estamos pidiendo y no. Así es, sí, es toda una doctrina eso. Ah, no, bueno, no, ese es otro tema. ¿Verdad? Pero aquí estamos hablando de que sí le puedes pedir al Dios verdadero, pero no siempre te va a responder de esa forma. Y a veces sí te va a sanar, pero no milagrosamente, lo va a hacer a través de la medicina. Sí, sí, de un proceso. Hemos visto, en este taller hemos visto casos en donde Jesús sana gradualmente. Sí, ¿Se no acuerdan en el del ciego? momento. O sea, no fue la primera. En esa ocasión que vimos la sanidad de un ciego, hizo un intento. ¿Sí? Obviamente no es porque no pudiera hacerlo, sino No, lo di pero simplemente para demostrar que también hay sanidades graduales que vienen de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, si nuestra salvación se basara en eso, sensaciones, sentimientos, sueños, visiones, voces o cualquier otra experiencia, perdón, cualquier otra evidencia sensorial, nos adheríamos en un terreno muy peligroso. ¿Sí? Es la fe en la sola palabra de Dios la que nos da verdadera seguridad de vida eterna. Lo voy a repetir. Es la fe en la sola palabra de Dios, o sea, en Dios, su palabra, ¿verdad? La que nos puede dar la verdadera seguridad de la vida eterna. La Biblia menciona de muchas formas que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? O sea, si las escrituras muestran algo, es a Jesucristo y su obra. A Dios, Cristo y el Espíritu Santo haciendo esa obra de redención. Esa es la fe que nos salva. Creer lo que las escrituras dicen. ¿Sí? Cualquier otra, eh, cualquier otro lugar en donde nosotros depositemos la fe, esa fe nos salva. Y puedes tener mucha fe, pero esa no te va a salvar. El día del juicio, esa de hecho va a ser considerado un problema, porque no estabas teniendo la fe en Jesucristo. Y es Jesucristo solo. ¿Sí? Porque si yo tengo fe en un Jesucristo que necesita otras herramientas para salvarme, ya no es el Jesucristo de las Escrituras. Ya es un Dios que yo me estoy haciendo a mi idea. Y no creer en lo creado. Sí, y en lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Dice, vamos a leer lo que dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 9 al 13. Dice, ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo, perdón. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, es muy importante que depositemos nuestra fe en estas verdades, sobre todo en Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? En lo que Él hizo. Hay religiones que literalmente dicen a nosotros el Padre. Y a Jesús no le dan un rango de Dios. Bueno, ellos no están creyendo en el Dios de la Biblia.
y eso pues no te salva. Puedes tener reglas morales y puedes ser una muy bonita familia, ¿verdad? Y desarrollarte muy bien en sociedad, pero delante de Dios, pues eso no te sirve. Entonces sí es importante. Y aquí este señor del pasaje, este alto funcionario de gobierno, pues tuvo lo más importante, la fe en que Él era el Señor, Ujú. y en que Él era el Mesías. Y ellos no tienen la Biblia, ellos no tenían la Biblia, el Nuevo Testamento en ese momento, ¿verdad? Nosotros tenemos toda esa ventaja de que podemos estudiar todo esto y entender un poquito más fácil, al menos porque ya está escrito, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar todos estos detalles. Este pasaje habla de la única fe que salva, que es la fe que se pone en el testimonio de Jesús, el Hijo de Dios. Este milagro era más que un favor a aquel oficial, ¿sí? O sea, Jesús no hizo ese milagro solo para beneficiar a este gobernante, ni a su hijo, ni a su familia. Esta señal se hizo para que quedara escrita para todo el mundo, ¿sí? El Evangelio de Juan está dirigido a toda la humanidad. No es una carta dirigida, o sea, es a todos los cristianos, de hecho a toda la humanidad, ¿sí? Para que crean en el Señor Jesucristo. De hecho, de eso se trata el testamento. ¿Sí? Aquel funcionario de gobierno tenía la certeza de que lo que Jesús dijera podía realizarse. Él reconoció inmediatamente, él tiene autoridad y él puede hacerlo, él puede hacer ese milagro, esa obra. Creyó y vio una señal milagrosa. Ahora, no solo este oficial de gobierno no solo creyó que Jesús podía sanar a su hijo, sino que le obedeció cuando le dijo que se fuera a su casa. Y cuando él se va, demuestra su fe en un siguiente nivel. No cuestionó, no dudó, no preguntó, dijo, ok, va, tú puedes hacerlo, yo sé que me lo estás prometiendo, me dices que va a vivir, pues yo te creo. Y se fue. ¿Sí? Entonces, no es suficiente decir que creemos en que Jesús puede hacerse cargo de nuestros problemas, porque por definición, Dios puede resolver cualquier problema que nosotros tengamos. ¿Sí? No tiene limitante. Pero no es eso, sino que necesitamos actuar en consecuencia. ¿Sí? O sea, yo digo que Dios, que Jesús, me puede resolver una situación, tengo que creerle y actuar de esa manera. ¿Sí? Este oficial de gobierno lo hizo. Jesús le dijo, vete a tu casa, tu niño vivirá. Se regresó. Entonces, cuando oremos por una necesidad o por un problema, creamos que Jesús puede verdaderamente hacer lo prometido y lo va a hacer. Y tenemos que tener esa confianza de que puede y quiere. Recuerdan otro pasaje donde alguien le pregunta, si quieres puedes sanarme. Jesús le responde, sí quiero. Bueno, es la misma respuesta que nos da a nosotros si nosotros acudimos a Él a preguntarle, Señor, ¿quieres sanar a mi hijo? Si quiero. ¿Sí? Hay que tener fe. No siempre va a resultar en el milagro o en la forma en la que nosotros lo esperaríamos, pero hay que tener esa fe. Y un día nos va a sorprender. Los milagros de Jesús no fueron simples ilusiones, productos del optimismo, no era como la moda, no era como que no, tú decrétalo y lo vas a recibir y que el universo se alinea y los planetas, lo que sea. ¿Sí? Sí. A pesar de que el oficial tenía a su hijo a 32 kilómetros de distancia, sanó cuando Jesús lo dijo. ¿Sí? La distancia no es un problema para Dios. Cristo domina todo el espacio, el universo, el tiempo, todo. ¿Sí? Nunca podremos poner demasiada distancia entre nosotros y Cristo al grado de que no pueda ayudarnos. ¿Sí? Y este comentario es bien importante porque a veces fallamos, caemos y siento que ya no, Dios ya me va a descartar. Lo que no entendemos es que estamos descartados desde el principio y Dios no se mueve por capricho ni por... sí, o sea, no es voluble en ese sentido. Es que caí, me alejo y cada vez ya te busco menos y pues es que pues yo ya fallé. No, es cuando más tienes que
que redoblar esfuerzos, porque el enemigo es el que te está poniendo mensajes, pensamientos, de que nada, tú no sirves para eso, ya, ríndete. ¿Sí? Pero no, Dios no quiere eso. Realmente, la distancia que pudiéramos poner no es un problema para Dios. Cuando hay un corazón verdaderamente, dice la Biblia, contrito y humillado, no despreciaré jamás. Sí, o sea, Él siempre te va a recibir si verdaderamente te arrepientes de, sí, de corazón, de tus fallas, ¿no? De tus pecados. La fe es gradual, muchas veces. O sea, muchas veces se da de esa forma. Fíjense. Notemos cómo se desarrolló la fe del oficial. Primero, tuvo fe, creyó lo suficiente para ir a pedirle ayuda al Señor. Porque desde ahí, a veces ni siquiera eso hacemos. Ni siquiera voy y le pido. Ok, bueno, él sí creyó y fue y pidió. Luego, creyó en la seguridad de las palabras de Jesús de que su hijo sanaría. ¿Sí? Otro nivel. Cuando escuchó, dijo, sí, creo que él va a cumplir lo que está prometiendo. Y luego actuó en consecuencia. ¿Sí? Entonces, él regresa, actúa, regresa a su casa. Y luego todavía más, él, y con el testimonio de lo que pasó, porque obviamente llega el papá y llega platicando lo que sucedió. ¿Sí? En el pasaje vimos que sus mismos sirvientes lo encontraron a medio camino y le dijeron, ya está sano. ¿Cómo nos podríamos imaginar que regresaron a la casa? Emocionados, platicando, con testigos. Bueno, la fe se siguió incrementando porque toda la casa creyó en Jesús. Entonces la fe es un regalo que se desarrolla en la medida en la que lo usamos. Ahí está la fe. Dicen las escrituras que Dios nos ha dado una medida de fe. No importa si tú sientes que ahorita es poquita fe. La idea es que la vayamos usando y desarrollando para que vaya creciendo. ¿Sí? Sí, es como cualquier práctica. Si tú no practicas, si tú no lo ejerces, pues pierde el valor, pierde el sentido, no tiene, ¿qué caso tiene? Como alguien que pueda tener un talento y no lo usa, no sirve de nada. El talento está puesto para algo. De hecho, vamos a hablar al final de algo de eso, de los dones que Dios nos da. ¿Sí? Entonces, la sanidad del hijo del oficial, del rey, no solo demuestra el poder de Jesús para sanar, sino también subraya el principio de que él no considera las señales y milagros como un fin en sí mismos. O sea, la sanidad del niño no fue solamente para el beneficio de que sanara y viviera mejor el resto de su vida, sino lo que Jesús estaba buscando es atraerlos a los beneficiarios de ese milagro a la fe en Cristo. O sea, ese es el propósito de un milagro, de que la gente reconozca el poder de Dios y se rinda a sus pies. Porque nuestra naturaleza humana no tiende a eso. El pueblo de Israel, todos conocemos la historia del mar, ¿sí? Que se abre el mar rojo. ¿Sí? Estaba Moisés liderando al pueblo, Dios le da el poder, autoridad para abrir el mar y que caminaran, dice la Biblia que caminaron sobre como tierra seca. ¿Sí? Es, cualquier persona que no ha tenido una experiencia real de una relación con Jesús cree que esas son historias inventadas. Pero el factor que a mí me parece determinante es que si hay un creador del cielo y de la tierra, y él hizo todo lo que vemos, lo visible y lo no invisible, ¿qué problema podría tener para hacer ese milagro? Ninguno. No, de hecho, él pone las reglas. Dice, antes de que existiera todo, si nos preguntan, a mí me pasó, ¿qué fue lo primero que hizo Dios en la creación? ¿Qué dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, pero luego te vas a Proverbios y ves que la sabiduría fue creada antes de todo. O sea, Dios pone las reglas de todo. Para cuando existió ya la creación, ya había reglas, ya estaba Él. Y ya estaban las leyes de la física, ya estaban. Muy bien. Entonces,
la finalidad de un milagro siempre va a apuntar hacia que las personas nos rindamos a los pies de Dios. ¿Sí? No solo el disfrute de ese momento, sino va mucho más allá. Y no solo de una persona, sino de todos los que están alrededor. ¿Sí? Y así funciona, ¿verdad? Vamos a ver algunas preguntas al pasaje para repasarlo. Dice aquí, ¿a qué lugar vino Jesús? Galilea. Sí, ¿y qué había en Capernaum? Funcionario de gobierno. Que tenía un hijo enfermo, ¿verdad? ¿Qué hizo este hombre cuando supo que Jesús estaba en Galilea? Se acercó y le pidió. Así es, fue a verlo. Y le pidió que fuera a su ciudad para sanar a su hijo enfermo. ¿Y qué le contestó Jesús? Le contesta con una pregunta. Le dice, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? ¿Y qué le pidió el oficial del rey? ¿Sí? Le pide de favor que vaya antes de que su hijo se muera. Así como lo apura, ¿verdad? Le pidió que se apurara. ¿Y qué le dijo Jesús? Vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Sí. Y luego se encuentra con los siervos. ¿Qué le dijeron los siervos? Sí, tu hijo ha sanado. ¿Verdad? Y el funcionario de gobierno, o sea, el papá del niño enfermo, ¿cómo les responde? Les pregunta a qué hora había sanado el bebé. Y ya le dicen, vamos a seguir leyendo un poco de esto porque es interesante. Ellos le dicen, sanó ayer a la 1 hasta el mediodía. O sea, ya había pasado otro día. Y te vamos a tocar ese punto. Y él dice que era la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vivirá. Así es, sí, o sea, es lo que entendió él. Ok, exactamente esa hora fue cuando yo hablé con Jesús y Jesús dio la orden, la señal, sí. Y bueno, y al final dice, ¿qué señal de Jesús fue esta que hizo en Galilea? Y el mismo pasaje dice que esta fue la segunda señal milagrosa que hizo en ese lugar. Vamos a las preguntas de opinión general. ¿Se conduce nuestra sociedad conforme a los principios de Jesús? En términos generales, no, ¿verdad? Hay una gran parte de la población mundial que no ha creído en el Dios verdadero, y no se rige sobre los principios de Dios. Muchas sociedades y muchas leyes de muchos países están basadas en principios bíblicos, pero eso no quiere decir que las personas estén sometidas al Dios, ¿verdad? Verdadero. Y vamos a leer Romanos 8, versículos 5 al 8. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Sí? Y esto es algo muy fuerte porque sabemos que hay gente buena, buena bajo los estándares de nosotros, ¿verdad? De humanos, ¿sí? ¿Sí? Pero no le agradan a Dios porque no son guiados por el Espíritu, son guiados por sus propios criterios. Al final, un día vamos a fallar. Entonces, nosotros no le agradamos a Dios por ser buenas personas. Eso no es lo que a Dios le agrada, digamos, ¿sí? Lo convence de nuestras vidas, sino, así es, eso es una consecuencia de que hemos creído en Él y le tenemos temor, ¿verdad? Porque si no hubiera ese temor, cuando no hay temor de Dios no hay freno, hacemos y deshacemos, ¿sí? Y es algo en lo que tenemos que poner atención. Este funcionario romano, aunque estaba en el mundo y se regía bajo
bajo las leyes del mundo, él sí estaba buscando verdaderamente conocer a Dios y prefirió someterse no a la naturaleza pecaminosa, sino al Espíritu de Dios. ¿Sí? Y esa es la gran diferencia. Por eso él pudo dar este testimonio tan fuerte que quedó en la Biblia, ¿verdad? De que él creyó, así es. Y esa fe que fue consecuencia y apoyada o fortalecida por un milagro, pues benefició a su familia y seguro a muchos más que estaban ahí cerca, ¿verdad? Según nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, creyentes, seguidores de Cristo, discípulos, para nosotros, ¿dónde está Jesús hoy? ¿Sí? Vamos a leer el mismo capítulo de Romanos 8, pero los versículos 31 al 39. Y dice, ¿qué podemos decir de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a excusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Esto pero sigue, perdónenme. Sigue el versículo 35. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Versículo 38. Romanos 8:38. Este es un versículo muy leído. Dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esto nos da mucha esperanza y mucho aliento. Y dice que nada nos podría separar, pero tenemos que estar alertas, porque nosotros sí podríamos ser un problema para nuestra relación. O sea, nosotros mismos podemos convertirnos en nuestro principal enemigo si decidimos darle la espalda a Dios o aferrarnos a un estilo de vida que no le agrade. ¿Sí? ¿Y dónde está, según nosotros, al principio del pasaje? Jesús está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. Por eso tenemos esta esperanza de que un día vamos a resucitar, porque Él ya lo hizo. Y nos promete un día estar en su presencia. Un día, aunque muramos, Él nos va a resucitar. Y por el sacrificio que Él ya hizo por nuestros pecados, Él va a pagar esta deuda. Cuando nosotros nos presentemos con el juez, Él va a ser nuestro abogado y Él va a decir, yo pagué la fianza. Él está libre. Ya no hay, eh, eh, ya no hay delito que pagar, ya pagué yo. Y, y lo puede cumplir porque Él ya lo hizo y porque es Dios. Él es fiel a su promesa. La Biblia es realmente la verdad. Las promesas de Dios están aquí plasmadas. En esto es en lo que creemos. Si yo no creo que un día voy a resucitar, que Dios me va a llevar a su presencia y que voy a vivir en su presencia, entonces, ¿qué clase de fe estoy teniendo? ¿De qué me sirve? Nada más para ser como media buena persona y digo media, ¿verdad? También dejamos mucho que desear. Pero no, va mucho más allá. ¿Sí? Fíjense lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 19.
Dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Fíjense cómo dice aquí que Cristo habitará en el corazón nuestro a medida que confiamos en Él. ¿Sí? A medida que conozcamos la verdad, ¿sí? Y a medida que confiemos en que Él va a cumplir con esas promesas. Es como Él va habitando, llenando nuestro corazón. ¿Sí? Si yo no reflexiono en estas cosas, dice las Escrituras que pensemos en las cosas de arriba. ¿Sí? Si no tengo tiempo para reflexionar en esto, mi fe va a crecer muy poquito. Y eso si no me va peor, porque la fe también se puede apagar. Si yo no alimento mi fe, si yo no refuerzo eh, eh, mi relación con Dios a través de las Escrituras, a través de toda mi vida, ¿sí? Me puedo estar alejando de Él. Entonces, nada me puede separar de Dios, nada más que yo sí puedo decidir no acercarme. Y tiene el mismo efecto. ¿Sí? Y entonces dice aquí que a medida que confiamos en Él, vamos a echar raíces profundas en el amor de Dios. Y ellos los mantendrán fuertes. ¿Sí? Dice aquí, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. ¿Sí? Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Esta es una parte importante cuando estamos en esta búsqueda de conocer más de Dios. Tenemos que entender que nunca lo vamos a conocer del todo, nunca lo vamos a comprender del todo. O sea, ¿cómo podríamos comprender el tamaño del amor de Dios que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, que es más valioso, infinitamente más valioso que toda la creación? No digo que un humano, que toda la creación completa. Pero ya lo entregó. Él dijo a sufrir. Y no fue un sufrimiento, sí, moderado o algo que cualquiera de nosotros hubiera podido atravesar. No, realmente fue una humillación total y una separación de Él. Él cargó realmente con nuestros pecados. Por eso realmente podemos ser salvos. Si no hubiera sido así, nosotros tendríamos que pagar por nosotros mismos. Sí, bueno, entonces, si tú le preguntas a un padre de familia, a una madre de familia, ¿tú sacrificarías a tu hijo por alguien bueno? Pues por más que fuera muy bueno, por más que fuera incluso tu misma pareja, padre o madre, ¿sí? No lo harías. Y Dios no tuvo ningún problema, bueno, no se limitó en cuanto a eso. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Es como el resumen del Evangelio. Y empieza diciendo eso, porque de tal manera, o sea, fue tan grande el amor que hizo el mayor sacrificio que podría hacerse. ¿Sí? Todo, dice la Biblia que toda la creación es hecha por Él y para Él. Todo está hecho para Él. Él merece todo y lo va a tomar todo al final. ¿Sí? Pero aún así, con ese sacrificio tan enorme, reflexiónalo en tu persona. Tú di, ¿yo qué valgo para que Dios haya hecho esto por mí?
Tenemos que estar agradecidos, ¿sí? Tenemos que estar convencidos de, de eso, y porque a veces nosotros nos valoramos mucho menos de lo que Dios lo hace, ¿sí? Y todos tenemos malos ratos, ¿eh? Como decía el apóstol Pablo, de los pecadores yo soy el primero. O sea, aquí no estamos hablando de quiero ser bueno, quiero dar una apariencia de muy santo. Debo de tender a eso, y eso es lo que estoy llamado, a la santidad, ¿sí? Pero no somos buenas personas porque tengamos la capacidad de hacerlo. Es por la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y si yo me dispongo a que el Espíritu Santo haga esa obra, porque si yo me opongo, pues ahí ya no se da el efecto. Dios es un caballero, no te va a obligar a que lo ames y no te va a obligar a que lo veas. Es como si tú quisieras que tu pareja te ame, pero la obligas, o sea, que sea fuerza, eso no es amor. Muy bien. Ahora, hemos hablado de milagros, de señales, de esto que pasó en el pasaje, de esa sanidad milagrosa, que Jesús tuvo poder en ese momento y sanó a un niño a la distancia. Ahora, ¿tiene Jesús poder en este tiempo? Pues sabemos que sí. ¿Qué tanto poder tiene Dios? Tiene Jesús. Dice el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces dice aquí, amén. Dice aquí, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, tiene poder y lo sigue teniendo. Ahora, ¿habrá algo imposible para él? No. Dice en Lucas 1:37, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y un versículo que es determinante para esto, Mateo 19:26, dice, Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Es una definición del carácter de Dios, todopoderoso. Es uno de los rasgos característicos de su persona. Ahora, este Jesús del que estamos hablando, nuestro Señor, Dios, encarnado, que luego entrega su vida, le entrega su vida y la vuelve a tomar, ¿sí? Y está sentado a la derecha de Dios. Aparte de ser tu Señor, si tú has creído, si es tu Señor y Salvador, ¿también crees que Él puede ser o es tu sanador? Hay que creerlo, hay que creerlo. Esta enseñanza nos da esta invitación a que creamos que no solo puede hacerlo, sino que también quiere hacerlo. De hecho, lo va a hacer de manera completa. Toda enfermedad, todo dolor, toda lágrima, esa no va a existir en su momento, ¿sí? En su manifestación plena, cuando Él venga a manifestar, venga a manifestar su reino. Sin embargo, también aquí puede haber sanidad en este tiempo. Va a ser temporal, obviamente, ¿verdad? Entonces nosotros en este cuerpo no nos vamos a quedar eternamente, ¿sí? Dice el libro de Mateo 15, versículos 29 al 31. Jesús regresó al mar de Galilea y subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. Las pusieron delante de Jesús y él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban, los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Este poder, ¿sí? Y estas manifestaciones de sanidad, Jesús las sigue haciendo y las puede seguir haciendo. Cuando estemos enfrente de una situación como esta, de una necesidad de este tipo, hay que recordar el poder, la clase de poder que tiene Jesús y el corazón que tiene hacia nosotros, que también nos quiere ver bien, ¿sí?
Él está más preocupado por nuestro propósito que por nuestra comodidad, pero no quiere decir que no esté interesado en nuestro bienestar. Por supuesto que también está interesado. ¿Qué milagros ha hecho Dios en tu vida? Si has sentido un milagro de parte de Dios, si has recibido, experimentado, ¿lo has compartido con otros? Fíjense en el libro, el pasaje que viene en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Es un pasaje que trae como subtítulo, dice, 10 hombres son sanados de lepra. ¿Alguien quiere leerlo? 11 al 19 de Lucas. 11 al 19. Sí, de Lucas 17. 10 leprosos son sanados. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: Alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿No sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle la gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: Levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Muy bien. Fíjense aquí, lo fuerte de este pasaje es que Jesús, que Dios sana a 10 personas de un problema muy severo que era la lepra, pero solamente uno tuvo el corazón de agradecer y de reconocer que Dios lo había sanado. Entonces, es peligroso creer que un milagro siempre va a traer salvación a las personas. No, es una ayuda, una herramienta, es un estímulo, una herramienta. Sí, pero todo depende de nuestro corazón. Yo puedo ser sanado y aún así no querer rendirme. Así es. Puedo incluso reconocer que Dios me sanó, pero seguir viviendo bajo mis propios criterios, no proceder a arrepentimiento, a cambiar mi corazón en cuanto a mi relación con Dios. Entonces, hay que estar alertas con esto, ¿verdad? ¿Tu conversión al Señor ha traído también salvación a tu familia? Les voy a leer o si alguien quiere leer Hechos 16, del 31 al 34. Hechos 16, 31 al 34. Por favor. Ellos le contestaron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído. Sí. Ahorita lo comentábamos, que esa es la finalidad de los milagros. ¿Sí? Los milagros, la finalidad primera, decíamos, es la conversión de las personas a Cristo. ¿Sí? Que crean en Dios, se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio. ¿Sí? Esto trae salvación también a los que están a tu alrededor. Sí, también tienen la misma clase de fe y también se arrepienten, también creen. A veces, sí, vaya, si verdaderamente creen en Dios y se arrepienten, ¿no? Así es. Ese es un punto muy importante y hay muchas enseñanzas, pues no sanas, porque a veces queremos agarrar un versículo para hacer una doctrina y no, la Biblia nunca se va a contradecir. La Biblia se complementa con la demás Biblia.
Y este versículo de Hechos 16:31, ¿cómo se lee en la Reina Valera? 16:31. Hechos 16:31. Te cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad? ¿Me estoy acordando bien? Sí. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú. Así es. Pero aquí la clave, o sea, muchos lo han querido interpretar como creen tú y estarás salvo tu casa, así como como las escondidas, ¿no? Salvación por mí y por todos mis amigos. No. Así lo que acabas de decir esa es la clave. La salvación es personal. ¿Sí? Sin embargo, aquí vemos estos ejemplos, como el del funcionario de gobierno, que dice que él regresa a su casa y que todos estaban alabando a Dios, porque todos creyeron y todos recibieron salvación, pero fue porque todos creyeron, y esa parte es importante. La última pregunta, ya para pasar a la conclusión. Estamos hablando de milagros, estamos hablando de señales, y a veces Dios utiliza los dones que da a la iglesia pues, para realizar este tipo de señales. ¿Sí? Y la pregunta sería, ¿conoces los dones que Dios te dio y los estás usando? ¿Sí? ¿Quieres darle gloria a Dios con tu vida a través de lo que Dios te ha dado? Fíjense lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 11, 10 y 11. Dice así. 1 de Pedro 4, 10 y 11. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Has recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿Sí? Entonces aquí se nos invita a que sirvamos, ¿sí?, a la iglesia, a que sirvamos a los demás, incluso a los no creyentes, con los dones que nos ha dado. Porque esa es la forma en la que Dios hace el milagro más grande, que es la salvación de las personas. No necesitamos ver el mar que se abra. Dicen que hay más poder en la salvación de un alma que en esos milagros que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es un alma que está perdida. Así estábamos nosotros. O sea, el mayor milagro ya lo recibimos, ya lo experimentamos, que fue haber creído en Él y que Él nos pase de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Sí? Y entonces nosotros, en consecuencia de lo que recibimos de Dios, se nos invita a utilizarlo para que más personas tengan esta misma experiencia de salvación. ¿Sí? Ya para terminar, vamos a recordar el pasaje. A este hombre le hubiera llevado algunas horas regresar a este funcionario de gobierno, regresar a su casa. Sin embargo, en el versículo 52 habla de ayer. ¿Sí? Indica que él se quedó en Caná de Galilea un día más, un día entero. Entonces el muchacho sanó a la 1 de la tarde y el padre llegó a su casa al día siguiente. Entonces, si analizamos un poco más a fondo, esto demuestra que tuvo una fe real en la palabra de Cristo, porque no se apresuró a regresar. Sí, no regresó inmediatamente para ver lo que había pasado. ¿Sí? Que nosotros seguramente lo hubiéramos hecho así. Pero él no, él tuvo esa fe. De esta manera nos salvamos. Ponemos nuestra fe en la palabra de Dios. Cristo lo dijo y yo lo creo. ¿Sí? Es evidente que el oficial se quedó en Caná. Seguramente atendió algunos asuntos más. Luego ya regresó a su casa al día siguiente, ¿verdad? Tuvo gozo y paz en el creer. Él siguió con su vida, creyó verdaderamente. ¿Sí? Dice en Romanos 15, versículo 13, dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Sí, entonces él tuvo gozo y paz porque su confianza estaba en la palabra de Dios. ¿Sí?
No se sorprendió cuando sus criados le dijeron, tu hijo vive. No les preguntó, ¿cómo? No puede ser. No, él simplemente les preguntó cuándo había pasado, porque él ya sabía que iba a pasar. ¿Sí? Y verificó la hora en la que Cristo había dicho la palabra. El resultado, toda su familia creyó en Cristo. Dice la Biblia en Romanos 10:17, así que la fe viene por oír, y es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Esa es la fe que salva, de ahí se deriva todo, y eso es donde tenemos que centrar nuestra atención, en nosotros mismos, valorarlo, reflexionarlo, seguirnos alimentando de la palabra de Dios, pero hay que llevar a este punto a las personas que no conocen de Dios. ¿Sí? Y de esto se trata nuestra fe. Con esto concluimos y primero Dios, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.